capítulo 4 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo menciona los primeros dos versículos de este salmo, porque está hablando acerca de la gran doctrina de la justificación. Bueno, entonces hoy vamos a entrar a este salmo y no olvidemos que seguimos con el libro 1 de los salmos, del 1 al 41, seguimos aquí. Y como ya sabemos, todos los salmos en este libro están escritos por David. El título, volvemos otra vez a recordar, el título es El Canto del Perdón. Hay muchos títulos que le han puesto a este salmo hablando precisamente pues de este tema tan importante del perdón de Dios. Le llaman también el Salmo de la Confesión, el perdón y la gracia de Dios. Y bueno, le ponen diferentes títulos según los comentaristas, pero siempre con este tema tan importante del perdón. Bien, entonces vamos a leer, por favor, los 11 versículos de este salmo, así como lo hicimos hace un momentito con nuestro hermano Isidro. Vamos a hacerlo en forma alternada. Y en el versículo 11 nos unimos todos. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a poner un momentito en pie, vamos a estar mucho tiempo sentados. Y dice así la palabra de nuestro Dios: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Juntos, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Oremos, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti en esta tarde. Y, Señor, gracias por tu bendita palabra que nos conforta, nos anima, que nos da esperanza, que nos da aliento, que nos llena, Señor, de vida, de vigor para poder seguir en tu camino. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, que es el verdadero Maestro, sea el que nos enseñe y que ponga tu palabra en nuestros corazones y quede bien grabada para seguirte, para amarte, para servirte cada día con más entrega. Gracias por este momento, gracias por cada hermano, cada hermana ya presente, por aquellos que por alguna situación no pueden venir, rogamos que tú sigas actuando en sus vidas, por aquellos que vienen en camino, también tráeles con bien. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a recordar un poquito más de lo que vimos la semana pasada. Eso ya lo tenemos de la semana pasada, pero vamos a recordarlo, que el Salmo 32 es uno de los 7 salmos penitenciales. ¿Quiénes son los salmos penitenciales? Son los salmos que hablan del arrepentimiento, que tienen que ver con la confesión de algún pecado, que el salmista se siente afectado por algo que cometió que no está bien y que desea el perdón, la ayuda de Dios. Entonces, ¿cuáles son los salmos penitenciales? El 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Son 7 salmos. David escribió este salmo. Él es el escritor que Dios utilizó después de su amarga experiencia con Betsabé. Este es lo que vimos la semana pasada, el contexto en la vida de David, y por eso llegó a escribir este salmo. Y la manifestación del perdón y la restauración de Dios a David es el tema central de este salmo. San Agustín y Martín Lutero tenían a este salmo como su preferido. El apóstol Pablo tomó este salmo para la doctrina de la justificación por fe en Romanos 4, del 6 al 8. Entonces ahí está la importancia de este salmo, ¿sí? Vamos a ahora ver aquí el bosquejo.
Vamos a ver, en este salmo vamos a encontrar 4 cosas que nos va a enseñar. Primero, la dicha del perdón de Dios, versículos del 1 al 2. El requisito para el perdón de Dios, versículos 3 al 5. El fruto del perdón de Dios, del 6 al 7. Y la enseñanza sobre el perdón de Dios, versículos del 8 al 11. Entonces, todo este salmo está centrado en este tema tan importante que tiene que ver con el perdón. Todos sabemos, hermanos, que qué difícil es la situación cuando estamos en enemistad con alguien, cuando no llevamos una buena relación con alguien, y sobre todo cuando se trata de personas que son íntimas a nosotros, que son parte de nuestra vida, que son parte de nuestro corazón, y cuando tenemos un conflicto, ¿cómo duele esa situación? Qué dolorosa, qué situación es tan difícil. Cuando esposo y esposa se enojan, se molestan y se tienen que sentar a la mesa y estar con el cafecito ni sabe porque tenemos un problema con alguien a quien amamos hasta que lo resolvemos. Pero cuando hay la confesión, cuando hay el arreglo, cuando se pone uno de acuerdo y se restablece la relación, bueno, las cosas cambian. Y esa es precisamente la situación de este salmo. David se sentía muy mal. Después de haber pecado, pasaron aproximadamente 12 meses, porque del capítulo 11 de Samuel al capítulo 12, no dice exactamente el tiempo, pero podemos darnos cuenta por la situación de Betsabé. En el capítulo 11 de Segunda de Samuel, después de que comete el pecado David, le manda a decir Betsabé a David que está embarazada. Dice, estoy encinta, así dice el texto, está embarazada. Y resulta que cuando llegamos al capítulo 12, cuando aparece Natán y le menciona la famosa parábola del hombre rico y del hombre pobre, entonces le hace ver la situación que ha cometido David, pero le hace ver también que va a morir el niño que ya nació de Betsabé y de David. Entonces va a morir. Entonces, pues, haciendo cuentas de la situación de cuando estaba encinta a cuando nació el bebé, pues más o menos, pues le calculamos como si fuera un año aproximadamente. En todo ese año, David estuvo en una situación muy tensa espiritualmente. Él era un hombre de entusiasmo, de alegría, de gozo en el Señor, y se expresa en los salmos. Su deseo era siempre adorar al Señor, de darle el primer lugar. Le cantaba a Dios, en las noches él se levantaba para adorarle, en las mañanas se levantaba para orar y estar en comunión con Dios, pero ese año fue un año muy amargo, fue un año muy triste, y lo vamos a ver reflejado en las palabras que lo va a decir en este salmo. Entonces, la primera cosa que vamos a ver aquí es la dicha del perdón de Dios. Vamos a ver un poquito otra vez del contexto histórico del Salmo 32. Vamos a recordar de la parábola de Natán, de 2 Samuel 12, del 1 al 6, veamos que ocurrió esta situación. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Recordemos la parábola. El hombre rico se aprovecha del pobre, le quita la oveja porque le ha llegado un invitado, mata esa ovejita que tenía el hombre pobre, y entonces es cuando David se enciende y dice, no, ese hombre es digno de muerte. Pero no se da cuenta David que eso que está diciendo es para él, ¿sí? Y entonces dice aquí, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esta frase, y debe pagar la cordera con 4 tantos, es una frase que está en el libro de Números. En el libro de Números se menciona que si alguien robaba algo y era descubierto, tenía que dar 4 tantos. Entonces David sabía de las Escrituras. David leía las Escrituras, claro. No tenía toda la Biblia completa como nosotros, pero sí tenía el Antiguo Testamento, sobre todo de la parte de la ley de Moisés, los 5 libros, eso sí lo podía leer. Y entonces está recordando eso. Y esta situación es para él, como acabamos de mencionar. Dice aquí, viene entonces la situación práctica, porque Natán le dice, tú eres aquel hombre. Ese hombre rico, ese hombre
malvado rico que le quitó la oveja al pobre, ¿verdad? Al pobre, porque amaba a su oveja, pues resulta que tú eres aquel hombre. Entonces, aquí está la situación grave de David, ¿sí? Él mismo cae en su trampa, es acusado por su propia conciencia, y entonces encontramos aquí una situación muy, pero muy grave. Vamos a ver la situación de David desde el punto de vista de la ley mosaica. ¿Por qué es ley mosaica? Porque es la ley de Moisés, son lo que aparece de los 5 libros de Moisés. 2 pecados se cometió David, ¿sí? Adulterio y el homicidio. Desde el punto de vista de Levítico capítulo 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fíjense bien, ahí está la sentencia de Dios. David debería de morir por ese hecho, ¿sí? Y el otro problema era que había cometido homicidio. Dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere a su prójimo, homicida es, el homicida morirá. Entonces, por un lado, estaba bajo sentencia de muerte, y por el otro lado, por el otro pecado, también estaba bajo sentencia de muerte. Entonces, los 2 pecados se conjuntaron, y David debería, como dice aquí el texto, indefectiblemente muerto. Es decir, debería llevarse a cabo esa situación. ¿Por qué no murió? ¿Por qué no fue llevado a la muerte? Ese es uno de los grandes problemas. Y uno dice, bueno, entonces puedo hacer de mi vida lo que quiero y Dios me va a perdonar. Bueno, debemos tener mucho cuidado con eso, porque a veces es muy aventurado estar jugando con cosas que son muy delicadas, sobre todo en estar violando la ley de Dios. Ahora, esto tuvo sus consecuencias muy graves. No salió limpio David, aunque en un momento dado sí Dios le perdona su pecado, pero recordemos que el libro de 2 Samuel, lo vimos la semana pasada, se divide en 2 partes. Los triunfos de David y luego las derrotas de David, los momentos amargos y tristes que vivió David. Y eso es muy grave en él. Pero desde el punto de vista de la ley debería de morir. Ahora, pregunta bíblica, ¿cómo era la muerte? ¿Cómo era la pena máxima en el Antiguo Testamento? Era apedreamiento. Muy bien, debería ser así. David debió ser llevado al centro de Jerusalén, al centro de la plaza de Jerusalén. Debió ser llevado, Natán debió haber comunicado al pueblo lo que había hecho y deberían haberlo apedreado por los dos casos, por las 2 situaciones, ¿sí? La pena máxima en Israel establecida en la ley de Moisés hasta el Nuevo Testamento, hasta el tiempo del Nuevo Testamento, era el apedreamiento. Recordemos que Esteban, que fue diácono de la iglesia de Jerusalén, ¿cómo murió? Murió apedreado. Entonces, todavía esa ley de apedreamiento estaba vigente en el tiempo del Señor Jesús. Dice el texto de Hechos 5:26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Entonces aquí el apedreamiento era parte de los juicios dentro de los judíos, ¿sí? Esta era una situación muy, muy crítica. Bien, ahora vamos a esta situación. Vamos a ver aquí. Dios perdona el pecado confesado. Aquí ocurre algo muy especial. Si bien es cierto que David debería haber muerto, Dios estableció a través de su palabra la oportunidad de que si alguien confesaba su pecado, si se acercaba a Dios sinceramente, si abría su corazón delante de Dios y exponía el problema, entonces Dios en su misericordia iba a actuar. Recordemos que cuando Salomón está dedicando el templo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, menciona que si alguno hubiera pecado y llegara a la casa de Dios y confesare su pecado, dice que Dios desde los cielos perdonará. Entonces Dios siempre ha sido
misericordioso y da la oportunidad de poder reconciliarnos con Él si confesamos nuestro pecado. ¿Sí? Y entonces aquí viene la citación. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Volvemos a repetir, esta frase no fue una frase solamente, aunque fue una frase corta, no fue una frase sin sensibilidad. No fue una frase que solamente le salió, bueno, pues ya fallé con Dios. No. La situación era muy crítica en David porque ahora estaba sintiendo el peso de la culpabilidad de haber cometido ese doble pecado ante Dios. Y dice Natán, dijo David, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios ha perdonado tu pecado propiamente. Ahora, vamos a ver esta situación. La dicha del perdón. Vamos a ver aquí, vamos a entrar con el Salmo. El Salmo comienza con la repetición de una palabra muy especial, que es la palabra bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventurado es una palabra que se repite mucho en el Antiguo Testamento. Aparece, por ejemplo, en el Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni así de escarnecedores. Y muchas veces aparece en los salmos la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado, que aparece especialmente en los salmos, es una cosa muy especial porque nosotros lo pronunciamos en singular, pero la palabra hebrea está en plural. ¿Han escuchado cómo hablan los árabes? Los árabes luego pronuncian palabras en plural, aunque debe ser en singular, pero la pronuncian mal, ¿sí? Porque ellos están acostumbrados, al igual que los judíos, a utilizar palabras en plural. Entonces aquí, textualmente o literalmente dice bienaventurados, bienaventurados. ¿Por qué bienaventurados? Porque la bienaventuranza de Dios es muy rica. La bienaventuranza no solamente es la felicidad, no solamente es la alegría de saber que Dios me ha perdonado, sino también un conjunto de bendiciones que Dios da cuando uno está bien con Dios, ¿sí? Porque es larga vida, es prosperidad, es cuidado, es la ayuda de Dios, es su compañía, es saber que vamos a estar con Él en la eternidad. Entonces son muchas cosas que en una sola palabra se conjuntan y por eso la palabra se pronuncia en plural en el sentido hebreo, no en español, ¿sí? Y ahora vamos a ver aquí. La palabra bienaventurado aquí tiene que ver con 4 cosas que menciona David. David reconoce que le ha fallado de una manera tan terrible, tan insolente a Dios, de una manera tan mala hacia Dios, que le pesa su corazón y él dice, Señor, sí, yo cometí transgresión, cometí pecado, iniquidad, engaño, hice todo eso, pero tu perdón me ha traído esa bienaventuranza porque ahora mi transgresión ha sido perdonada, mi pecado ha sido cubierto, mi iniquidad ahora ha sido sin culpa y ahora estoy sin engaño. Todo eso es bienaventurado, entonces por eso es que está en plural, porque tiene que ver con muchas cosas y que David sabía perfectamente por la ley, porque él conocía la ley, que merecía la muerte, merecía pagar por eso. Imagínense, ¿qué estarían pensando los familiares de Urías? A ver, ¿quién fue Urías? Pregunta bíblica, ¿quién fue Urías? El esposo de Betsabé. ¿Qué estarían pensando los familiares de Urías? Si usted fuera familiar, si usted fuera primo, tío, familiar o hermano de Urías, ¿qué pensaría de David? Venganza, pena de muerte, ¿verdad? Sí, aplicar la ley. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento también Dios le dio la instrucción a Moisés que
se pusieran 6 ciudades de refugio? ¿Sí? ¿Por qué debería haber 6 ciudades de refugio? Para proteger al homicida, pero el homicida que de una manera, ¿cómo se? No, que de una manera inocente, vamos a poner así, que de una manera inocente haya matado a su prójimo, ¿sí? Lo menciona incluso el libro de Números. 2 hombres están cortando un árbol y de momento se le sale el hacha a alguien, a uno de ellos, y le pega a su compañero y lo mata. O sea, no lo hizo con intención, se le fue el hacha. Entonces, ¿qué tenía que hacer el homicida? Correr con todas sus ganas a la ciudad de refugio más cercana. ¿Por qué? Porque el familiar del muerto, el vengador, iba detrás de él, lo iba a buscar, va a decir, no, tú mataste a mi primo, a mi hermano, o mi papá, quien haya sido, y en el trayecto de donde se había cometido el homicidio a la ciudad de refugio, si el vengador lo alcanzaba, le podía dar muerte. Por eso tenía que correr con todas sus ganas hasta llegar a la ciudad de refugio, y ya casi llegando a la ciudad de refugio tenía que estar gritando, y había una atalaya en cada ciudad, había un vigilante que veía cómo venía corriendo el homicida, y entonces abrían la puerta inmediatamente, y el sacerdote de esa ciudad salía a la puerta para recibirlo, para impedir que se hiciera una injusticia. Pero David no tenía esa característica. David no tenía eso. Porque David se había matado a Urías con la peor alevosía y ventaja que nos podemos imaginar. Porque hasta le puso la carta de su muerte en su mano. O sea, David sí debería ser apedreado. Pero aquí está donde Dios actúa en esa gracia, en esa misericordia. Y por eso esta palabra es tan importante, porque representa el gozo, la bendición, el cuidado, la gracia de Dios cuando nos perdona, ¿sí? Y ahora vamos a ver aquí, y la palabra bienaventurado en hebreo se pronuncia Esher, y en el Salmo 1, cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo consejo de males, etc., esta palabra bienaventurado es la condición feliz del hombre justo que vive sin tacha alguna. El hombre que está viviendo siempre en una relación correcta con Dios y es feliz y goza de la comunión con Dios y medita en la palabra de Dios. Pero en el Salmo 32, bienaventurado es la condición feliz del hombre que ha sido perdonado cuando sabe él mismo que no lo merece. Entonces, hay que notar la diferencia de esa palabra bienaventurado. En el Salmo 32, David no merecía el perdón de Dios. Desde el punto de vista de la ley, no lo merecía. Pero Dios en su misericordia lo hace, en su gracia lo hace, ¿sí? Y como lo ha hecho también con nosotros a través de la obra grandiosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Esa es la sentencia, y no solamente para David, sino para todo ser humano, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces todos merecíamos la muerte, pero Dios en su misericordia actuó a nuestro favor, al igual que David. Entonces David es un ejemplo de la manera como Dios en su gracia está actuando a nuestro favor. Bien, ahora vemos esto, el requisito para el perdón de Dios. ¿Por qué Dios perdonó a David? Y aquí vamos a ver el requisito. O sea, no fue nada más de perdonar por perdonar, tuvo que haber algo muy especial, ¿sí? Los versículos del 3 al 5 tienen que ver con el requisito. Dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿sí? Vamos a ver aquí.
Vamos a ver aquí. Dice, vamos a ver antes. Antes de que David confesara su pecado, estaba viviendo una situación muy grave dentro de su interior, ¿sí? Cuando no estamos bien con Dios, hermanos, como dice la gente, ni nos calienta el sol. No andamos bien. Aunque tal vez platiquemos con los amigos, con la familia, y a veces estemos riéndonos o haciendo trabajo, pero nuestra conciencia nos está afectando, nuestro interior nos está afectando, ¿sí? Y sabemos que no estamos bien, ¿sí? Por eso es que a veces cuando nos alejamos de Dios, andamos de mal humor, las cosas no nos salen bien, vemos las cosas negativas, le echamos la culpa a todo mundo, porque no estamos bien delante de Dios, ¿sí? Y si alguien comete un error, no, esa persona debería ser enjuiciada. O sea, nos volvemos muy justicieros cuando sabemos que nosotros mismos estamos haciendo cosas malas, ¿sí? Y David no se sentía bien, fíjese bien, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay 4 resultados que estaba viviendo David a causa de lo que él había cometido. El fruto del pecado, fíjense bien, dice aquí en esta porción, se envejecieron mis huesos. Cuando una persona anda mal, miren, nos tienen que salir las canitas por la edad, ¿sí? Por la edad. A todos, cuando llegamos ya a cierta edad, las canas empiezan a dar. Pero hay gente que cuando está sufriendo internamente, le salen más rápido las canas. Se encanece más rápido. Por una angustia, por un problema, por algo que está pasando interiormente. Y se empieza a envejecer. Las personas que sufren psicológicamente por algo, una angustia, un temor y sobre todo la culpabilidad por algo que cometieron, se empieza a notar en el rostro, se empiezan a poner viejitos. Y cuando uno deja de verlos por unos días y después se lo encuentra, oye, ¿qué te pasó? Pues, yo te veía como de 15 años y ahora estás de 60, ¿no? ¿Y qué pasó, no? Pero se envejece uno, ¿sí? Se vuelve uno amargado en el sentido psicológico, se vuelve uno mal. Y es lo que está pasando en David, se envejeció, dice, y luego gemir todo el día, es que lloraba, sentía el peso de la culpa y lloraba. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué caí tan bajo? ¿Por qué llegué a este punto? ¿Sí? ¿Qué van a pensar de mí mis hijos? ¿Qué va a pensar de mí mi familia? ¿Qué van a pensar mis siervos? ¿Qué va a pensar mi reino? ¿Qué va a pensar mi Dios? Y se ponía a pensar todo eso y lloraba. Por eso dice, en mi gemir todo el día estaba en una situación tensa, ¿sí? Nos damos cuenta, si leemos otra vez el capítulo 11 y el 12 de 2 de Samuel, que en ese año no salió a la guerra. Él se la pasó en su palacio, pero se la pasó mal, ni siquiera lo disfrutó, porque había llegado a una situación grave en su vida espiritual con Dios. Entonces, él estaba sufriendo de una manera espiritual y psicológica dentro de su propio corazón. Luego dice, se agravó tu mano sobre mí, se empezó a enfermar. ¿Sí? Cuando una persona está tensa, bueno, cuando estamos tensos nos duele el estómago, nos duele la cabeza, nos tiemblan las manos o hasta nos sudamos frío, ¿sí? Nos tiemblan las piernas, ya no reaccionamos correctamente, nos andamos tropezando con cualquier cosa, nos tropezamos con las sillas, con la mesa, tiramos la taza, quebramos los vasos, ¿sí? Porque estamos todos tensos, porque Dios está actuando en nuestras vidas. Dios no nos permite estar tranquilos. Porque hasta que no lleguemos a estar en una relación correcta con Él. Y la última cosa que menciona David dice, mi verdor se volvió sequedad. Es decir, todo ese vigor, todo ese entusiasmo que tenía, todo ese deseo de agradar a Dios y poner en alto a Dios, como era en los primeros 10 capítulos de 2 de Samuel, ahora todo se venía abajo. ¿Sí?
Por eso a veces fíjense bien, no voy a hablar mal de nadie, no. Pero cuando vamos a la casa de un hermano que ha dejado de asistir a la iglesia, casi siempre nos saca negatividades. ¿Por qué? Porque su vigor espiritual se ha venido abajo. Y dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque los diáconos, porque el pastor, la predicación no me gusta y esto. ¿Por qué saca todo eso? Porque su verdor ya no lo tiene, ya no disfruta de la comunión con Dios, ya no disfruta del servicio, ya no disfruta de la palabra de Dios, ¿sí? Y empieza a manifestarlo de una manera negativa. ¿Sí? En cambio, el que está gozoso, no importa si escucha una predicación hasta que tenga ciertas herejías, pero dice, no, qué buena predicación, que Dios bendiga al hermano, porque está gozoso. Pero el que está mal, está así, como dice David, ¿sí? Entonces ya no tiene todo ese entusiasmo y David se sentía de esa manera por causa de los delitos que había cometido. Pero miremos, dice Isaías 1:28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Se va uno consumiendo, ¿sí? El que se va alejando de Dios se va consumiendo solito. No es que Dios quiera, solito se va consumiendo. Va perdiendo ese entusiasmo, esa alegría, esa bendición de estar en la comunión con Dios. Y por eso siempre debemos estar bien delante de nuestro Dios. Y miren, Dios es grande porque Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Vamos a ver ahora aquí. Ahora, la dinámica de la confesión. ¿Qué tuvo que hacer David? Bueno, más bien, ¿Dios qué tuvo que hacer? Dios le habló al corazón a través de Natán, a través de la famosa parábola del hombre rico y el hombre pobre, y entonces ahí viene la confesión. Vamos a regresar al versículo aquí. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Esas tres cosas, mi pecado te declaré, la declaración, el no encubrir y el confesar hacia Dios, fueron la clave para que David volviera al camino correcto, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en un momento dado? Declarar que realmente le hemos fallado a Dios. Decir, sí, Dios, te fallé, ¿sí? No debemos decir, es por la culpa, porque a veces ocurre eso. Es por la culpa de tal persona, es porque él me hizo pecar. Como en el caso, ¿se acuerdan de la historia de Adán y Eva? Que empezaron a culpar. ¿Qué dijo Adán? No, pues la mujer que me diste. ¿Qué dijo Eva? No, pues la serpiente. La serpiente, como no tenía madre, pues ni modo, tuvo que quedarse ahí. Pero se echaron la culpa, ¿sí? Y no, tenemos que aceptar, sí, yo, Señor, realmente, sí, yo te fallé, Señor. Acepto que yo cometí la gravedad, el delito, el pecado, lo acepto. Y dice aquí David, no lo encubrí, porque a veces tratamos de encubrir de alguna manera psicológica, ¿sí? Bueno, sí, Señor, sí pequé, pero pues, tú sabes mi debilidad. No. Pequé porque pequé y lo hice mal, ¿sí? No importa lo que haya sido, ¿sí? No hay que encubrirlo, porque a veces tratamos de justificarnos de alguna manera. Es que, Señor, es que pues todo el mundo lo hace, pues yo también lo tuve que hacer. No tenemos que encubrir. ¿Sí? Tenemos que abrirnos de corazón a nuestro Dios. Y por último dice, confesaré mis transgresiones. Ahora esta palabra es muy importante, fíjense bien, hermanos. La confesión, bueno, aquí esas palabras, este es en hebreo, este es en griego, pero confesar es reconocer la verdad abiertamente en cualquier cosa. Eso es confesar. Confesar, la definición es reconocer la verdad abiertamente en cualquier cosa, como la existencia y la autoridad de Dios o los pecados de los cuales uno es culpable. Eso lo dice el Diccionario Bíblico Mundo Hispano. Esta es la definición de este diccionario. ¿Sí? Es reconocer la verdad. En el sentido del pecado de David, él reconoció y dijo, sí, Señor, sí, yo te fallé. Perdóname, pasó un año sin declararte esto. Ya no quiero seguir con este problema. ¿Sí? Yo quiero volver a ti. Entonces David estaba
como libro abierto delante de Dios y él desea ser restaurado por Dios. Por eso tuvo que declarar lo que había cometido delante de Dios, ¿sí? Entonces veamos aquí, veamos la enseñanza bíblica. Por ejemplo, el Salmo 38, 18, David dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Sí? Entonces David se sentía triste por haber llegado a esta situación. Luego Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es la base del perdón de Dios? La confesión, de que realmente le digamos a Dios, sí, yo hice esto, sí, yo cometí este pecado, yo te fallé, Señor, yo hice esto mal. No hay que encubrir, como decía David. Entonces, aquí está la clave de ese perdón. Pero ahora vamos a ver todavía más. El fruto del perdón de Dios. De esa manera en cómo Dios actuó en gracia y misericordia hacia David, hay fruto, ¿sí? Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Es el versículo 7. ¿Cuáles son los resultados del perdón de Dios? Hubo 4 resultados. Así como hubo 4 cosas que le molestaron mientras no confesaba su pecado, ahora vienen 4 cosas como resultado de esa confesión. ¿Y qué ocurrió? Comunión. Por favor, vamos a leer aquí en nuestras Biblias. Fijémonos, hermanos, qué expresiones tan especiales menciona David. Dice en el versículo 6, vamos a leer el versículo 6 todos juntos. 32:6 de los Salmos dice así. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, primer renglón del versículo 6. Por esto orará a ti todo santo. ¿Cuándo podemos orar con plena confianza en Dios? Cuando estamos en comunión con Él. Cuando estamos mal, no, porque sabemos que hasta ni nos va a escuchar el Señor. Pero cuando estamos bien, podemos acercarnos y orar correctamente. Y esto es comunión con Dios. ¿Cuál fue el resultado de esa confesión? Comunión con Dios y del perdón de Dios, obviamente. Luego, dice el segundo, la segunda enseñanza del versículo 6. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿De qué está hablando? Aquí David está utilizando un lenguaje figurado. Las inundaciones de muchas aguas se está refiriendo a los problemas que llegan. Porque cuando uno anda mal con Dios, ¿cómo llegan de problemas? Todo nos sale chueco, todo nos sale mal, ¿sí? Y entonces David está diciendo, pues ahora que he confesado mi pecado y que Dios me ha perdonado, ahora tengo su protección. Luego tenemos seguridad. Fijémonos versículo 7. Miren qué bonito versículo es el 7. Tú eres, todos juntos, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Miren qué palabras tan bonitas de aquí que surgen de David. Y dice, tú eres mi refugio, esto es seguridad. Tiene plena seguridad ahora, sabe que la relación con Dios se ha restablecido y por lo tanto tiene la seguridad del Señor. Y por último tiene gozo, dice, con cánticos de liberación me rodearás, y siente el gozo del Señor. Lo que había perdido, lo que había dejado por causa de la situación que estaba viviendo, ahora viene nuevamente a su vida. Entonces son los 4 resultados del perdón: comunión, protección, seguridad y gozo. Vamos a ver ahora aquí la enseñanza sobre el perdón de Dios, versículos del 8 al 11. Dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora viene la enseñanza. Viene una enseñanza. ¿Sí? Hay un dicho que no me acuerdo bien. He tratado de recordarlo, pero dice que cuando tu vecino ponga sus barbas a remojar, a ver, ¿alguien se lo sabe? No. Ah. O sea que hay que seguir
el ejemplo, ¿no? O sea, hay que tomar el ejemplo del vecino, que no nos vaya a pasar. Si a él le pasó ciertas cosas, hay que tomar la lección para no caer en lo mismo, ¿sí? O tal vez, o seguir su ejemplo en un momento dado, lo que quiere decir ese dicho. Bueno, aquí viene la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Viene nueva instrucción a la vida de los que están observando a que ha caído. Fíjense bien, en el versículo 8 dice, te haré entender, otra vez vamos a decir, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es decir, piensa lo que vas a hacer, porque si David llegó a esta situación, ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? Entonces ahí está la enseñanza, la nueva instrucción. Y nos hace reflexionar porque en esa reflexión pone a dos animales para que pensemos bien las cosas. Versículo 8. Versículo 9. ¿Quién nos le quiere leer el versículo 9? Versículo 9, por favor. Muy bien. Ustedes saben que las mulitas son clásicas porque son rudas y que a veces no quieren caminar, no quieren trabajar y el arriero les tiene que estar pegando para que pues hagan su trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí David? Pues mira esos animales, no seas tú como ellos. Es decir, está hablando, perdón, de la palabra terquedad, del problema de la terquedad. No te llenes de terquedad y reflexiona, porque si tú te dejas llevar por la atracción del mundo, por el pecado, mira lo que le pasó a David, mira lo que sufrió. Entonces ahí está la reflexión. Y miren, perdónenme por lo que voy a decir, pero en este versículo es muy parecido a lo que luego nos dicen los papás o lo que nos dicen los maestros. No seas burrito, ¿sí? Porque tenemos que aprender de lo que Dios nos está hablando para que nos vaya bien en la vida, ¿sí? Porque debemos de tomar los ejemplos de aquellos que pues llegaron a situaciones muy críticas en su vida para que no nos pase lo mismo, ¿sí? La historia de David no está porque solamente llegó a cometer el pecado, es también para que nos sirva de ejemplo. Y por último, viene la felicidad, viene el gozo. Dice el versículo 11, perdón, vamos a leer el 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y ahí está la bendición. Entonces, nueva instrucción, reflexión, advertencia y felicidad. Vamos ahora aquí. Aquí está, en este texto, la relación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es nueva instrucción. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Reflexión. La advertencia. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esa es advertencia. Y aquí viene la felicidad. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, debemos de tomar en consideración esta enseñanza que nos da el Salmo. Vamos aquí adelante. Para nosotros que vivimos ya en relación con la gracia de Dios y que estamos ahora bajo la obra grandiosa de nuestro Señor Jesucristo, debemos de recordar lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero miren, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente correr con el Señor. Si le hemos fallado, Señor, ayúdame, perdóname y limpia mi corazón y quiero estar bien. No quiero pasar el día sin estar en buena comunión contigo, Señor. Debemos de ser prontos para ir a acercarnos a nuestro Dios. Y dice, tomando en consideración el concepto teológico, en la carta a los Romanos, el tema de la salvación se llama justificación por fe.
Este es el término teológico. La justificación es un acto, no un proceso. La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo en Cristo al pecador creyente, en base de la obra consumada de Cristo en la cruz, ¿sí? ¿Por qué nos perdona el Señor? Porque no nos ve a nosotros, ve a su Hijo que murió a nuestro favor, ¿sí? Por lo que Él hizo es que nos perdona. Cuando nos acercamos al Señor Jesús y le pedimos perdón por nuestro pecado, Dios nos perdona, Dios el Padre nos perdona en base al sacrificio que Él hizo. Y dice aquí el último punto, Dios no nos hace justos, nos declara justos, porque sabemos que no somos justos, somos pecadores, pero declarados justos por la obra del Señor Jesús, ¿sí? Y esta es una declaración, o esta es la justificación, es un asunto legal. Es como cuando el juez da libertad a alguien por, hoy se está viendo en el gobierno de la famosa amnistía, que es el perdón que puede ofrecer el presidente, ¿sí? Puede ser que una persona haya cometido un delito, pero ya haya saldado su deuda con la sociedad o que ya haya cumplido con su condena y entonces el presidente le da su perdón, ¿sí? Entonces, la persona que cometió el delito sabe que cometió el delito, pero el presidente le da el perdón. Esa es la amnistía. Entonces, aquí está esta situación. Y por último, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto? Justicia de Dios en él, que ahora somos declarados justos, pero porque un cordero inocente tuvo que morir por nosotros. Miren qué tremendo. Bien, para terminar, los pasos para el perdón de Dios. ¿Qué debemos de hacer para estar en una buena relación con el Señor? Confesión, arrepentimiento y poner nuestra confianza en nuestro Señor que nos limpia con su sangre. ¿Qué va a traer esto? Perdón y restauración. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No es por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Dios está haciendo a nuestro favor, ¿sí? Bien, hermanos, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de este salmo?